Así que vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos hable una vez más. Así que yo le pido que así como estamos conectados con esta red, con estas bandas anchas que son inestables, pueden fallar, pero Dios no falla y por eso nos vamos a conectar con nuestro Señor. Vamos a orar para que la palabra del Señor nos bendiga, nos alimente una vez más para ser fortalecida nuestra fe, para que Cristo se siga formando en nuestras vidas. Así que yo le pido ahí en su hogar, doble su corazón y humillémonos, postremos delante de Dios para unirnos, para disponer nuestro corazón. Que esto que estemos cómodos en nuestro hogar recibiendo la palabra del Señor no sea tampoco un impedimento que nos pongamos cómodos y no alineemos nuestro corazón al corazón de Dios, sino que nos conectemos, nuestro espíritu con su Espíritu Santo, nos podamos conectar. Así que yo le pido que usted ore donde usted está, para conectarnos con nuestro Dios y recibir la poderosa palabra del Señor que es viva y es eficaz. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias. A pesar de que se corte la luz, a pesar de que pase lo que pase, un estallido social, una pandemia, como dice Mateo capítulo 24, vengan plagas, terremotos, como así oraban en la semana nuestras hermanas, venga lo que venga, venga un terremoto, venga lo que venga, usted es fiel y usted tiene el control de todo. Señor amado, gracias por un día más de vida y salud. Gracias por este sol radiante. Gracias, Señor, porque usted es maravilloso, lindo, precioso, glorioso. A usted sea la gloria, la honra, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendita y maravillosa Trinidad. Señor, le damos gloria, le reconocemos su señorío. Y nos postramos, nos humillamos y le pedimos también perdón un día más. Perdone nuestra falta, perdone nuestros errores. Señor, lávenos, límpienos, purifíquenos. Y ahora, Señor, necesitamos el alimento fresco, el alimento espiritual para ser fortalecido nuestro espíritu, para que nuestro espíritu pueda ser fortalecido y poder batallar, para que la carne retroceda. Señor amado, hable en nuestro corazón. Señor, hable en nuestra vida. Señor, que sea usted, que no sea yo, que no sea mis labios, sino sea usted a través de mis labios, Señor, ministrando, dando palabra para el que esté conectado, para el hogar, para la familia, Señor amado, sea nutrida, fortalecida, que su presencia, que su Espíritu Santo llegue a los hogares, porque usted es omnipresente, usted está en todas partes. Señor amado, y visite cada hogar que esté disponiendo su corazón, hambriento de usted. Señor amado, por misericordia y en el nombre de Jesús, llegue, alcance los hogares, alinee mi corazón a su corazón, de mi palabra de discípulo. Señor amado, que yo no me desconecte, Señor, que no me vaya por las ramas, sino que sea solo su palabra directa, precisa, concisa, Señor amado. Papito, necesitamos la palabra de Dios. Y si alguno que se conectare, Señor, y que quizás no le conoce, y no ha conocido, y no ha reconocido, y no lo ha aceptado a usted como Señor y Salvador, hoy sea el día. Señor amado, por eso recibimos esta palabra y oramos, y nos conectamos, para que así como envían los mensajes diciendo somos una iglesia, así sea también recibiendo, uniéndonos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para que el único que sea exaltado sea Cristo y usted se glorifique en la iglesia, en hogares, en familia. Gracias por todo. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra del Señor, Romanos 12, capítulo 12, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El bien y el mal. Y quizás en marzo se predicó este mensaje con el título El bien y el mal. Y hoy día podemos decir, segunda parte o la continuación, el bien y el mal.
donde podemos ver en este versículo que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué nos quiere decir? Que hay una oposición, el bien y el mal, siempre, desde un comienzo. Y podemos decir, ¿esta pandemia comenzó el año pasado? No, esto comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. De ahí comenzó esta pandemia. Y desde ahí ha sido la lucha entre el bien y el mal. Se oponen. Está Dios y Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. Y así como hablábamos un par de domingos atrás, veíamos que en la palabra del Señor veíamos cómo, y leíamos los versículos cuando decía, oh querubín protector, perfecto eras, en un momento era perfecto, pero al final sus atributos, y quizás podemos decir, era el mejor, era el más apto, el que mejores actitudes tenía, el que más talento, y podemos llevarlo quizás a la iglesia y decir, hoy esta persona lo hace muy bien, sobresale, pero así como el diablo, esta perfección, estos atributos, lo bueno que él era, perfecto era, hermoso, pero esto lo llevó a decaer, a que su corazón se envaneciera. Y esto trajo la rebeldía, la desobediencia, que es el comienzo del pecado, la rebeldía, la desobediencia, y que fue desechado. Por eso, oh querubín protector, o como lucero de la mañana caíste, en otro versículo también habla, fue despojado, fue echado del paraíso. Entonces podemos ver que el bien y el mal se oponen desde un comienzo. Y podemos ver también en la Escritura que el bien y el mal siempre se están, hay oposición, oponiéndose entre uno y el otro. Y tenemos que nosotros entender y poder discernir, sobre todo en estos tiempos, y sabemos que estamos en tiempos finales, y quizás usted ve predicaciones y los tiempos que están hablando, y se está ocupando y mucho Mateo capítulo 24, que habla señales antes del fin, y es válido, no es que esté en contra, está bien, pero necesitamos la palabra completa, porque si nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, estamos buscando del Señor, creciendo, hemos nacido, el cristiano nace dos veces, en el vientre de nuestra madre, y nacemos cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos dos veces, nacemos en Cristo Jesús para salvación, y así nosotros morimos una sola vez, si es que el Señor nos ha llamado antes. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, él nace una vez y muere dos veces, porque muere físicamente y muere al pecado. ¿Por qué? Porque lo podemos ver al comienzo, lo podemos ver en Génesis capítulo 2, cuando habla del árbol prohibido. Y podemos ver que de un comienzo estaba el bien y el mal. Podemos ver que Dios, creador, Él es creador, el diablo es copión, Él copia todo. Dios es creador. Y Él creó el huerto del Edén y creó los árboles. Y creó un árbol prohibido del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Del bien y del mal. Podemos decir, creó este árbol y si comían de ese árbol, era como al tiempo de ahora hacer clic. Hacemos clic y tenemos acceso para el bien y para el mal. Entonces, ¿por qué Dios crea este árbol sabiendo que Él es creador, Él es poderoso? Él tiene el control de todo, Él es soberano, Él es omnipotente. Y podemos decir y analizar, Dios perfectamente puede haber creado todos los árboles buenos y ninguno prohibido, pero crea este árbol prohibido para probarnos. Porque Dios nos creó perfecto. Adán y Eva los creó perfecto. ¿Y por qué uno dice, por qué pecaron, por qué cayeron? Porque nos da la libertad de hacer el bien o el mal, de hacer su voluntad o no. Entonces vemos el bien y el mal.
vemos también en la palabra del Señor dos caminos. Camino angosto para la salvación, para la vida eterna, y ancho para la perdición. Dos caminos, el bien y el mal. Jesucristo, como dice en Juan capítulo 7, 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la puerta, el gran yo soy. Entonces, cuando vemos de un comienzo este árbol que estaba el acceso de apretar con un clic, como ahora vemos, los jóvenes, juveniles, adolescentes, con tanta facilidad, con tanta posibilidad de con un clic abrir puertas, pornografía, masturbación, y después eso va abriendo otras puertas. Ya vemos que pornografía, hay distintos grados de pornografía. Entonces, son puertas, siempre está la lucha entre el bien y el mal. Y estas puertas, después hay consecuencias, son difíciles de cerrar. Pero podemos ver que Dios crea este árbol. Todos buenos, deliciosos, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2. Todos deliciosos, buenos. Y crea este prohibido para el conocimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Pero el hombre accede y cliquea, con, ya sea viéndolo en este tiempo con un mouse, y acceso para el bien y para el mal. Siempre está el bien y el mal en nuestro caminar, en nuestro camino. Por eso necesitamos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que me guía, que me ilumina, porque a veces tenemos oscuridad, porque así también la palabra dice, la palabra del Señor dice que a algunos les cegó el entendimiento, el diablo, el príncipe de este siglo, ha cauterizado y tienen cegado el entendimiento, que no les viene la luz, no, la luz de Cristo no puede ser, no les viene la luz, la lumbrera, su camino no pueden guiar, por eso hay tropiezos. Entonces podemos ver este árbol, este acceso, y Dios, podemos ver que Dios podría haber dicho, cuando Satanás le puso mezcla de verdad y mentira, quizás gran parte de verdad, pero le mezcló con un poquito de mentira, que al final es mentira. Y le dijo, ciertamente no morirás, le dijo a Eva. Y la pilló sola, desprevenida, sin su complemento, sin el hombre. Por eso es importante la unidad. Entonces cuando Satanás le dice, ciertamente no morirás, en parte es verdad y en parte es mentira, porque no iba a morir al instante, pero sí espiritualmente iba a morir, y eso iba a impedir que pudieran comer del otro árbol de la vida, para que no fueran sus días alargados, y al tiempo iban a morir. Entonces, lo que el Señor nos quiere ministrar en esta mañana, que tenemos acceso, sabemos lo bueno y lo malo. Y cuando vemos que Dios crea este árbol, sabiendo que nos da el acceso, la libertad de poder hacer la voluntad o no hacer la voluntad de Dios, nos da esa opción donde usted y yo elegimos hacer el bien o el mal, lo bueno o lo malo. Y cuando acceden, cuando son tentados, Eva es tentada y Adán es tentado, podemos decir, ¿acaso Dios no es omnisciente, lo sabe todo? ¿Acaso no veía esa situación? Sí la veía. Y entonces uno dice, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no dijo alto? Lo detuvo. Porque Dios nos deja. Dios es prudente. Nos deja actuar. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Y no vamos a hablar de la voluntad, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad decretiva. Sino vamos a hablar de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Entonces Dios nos deja. Y nosotros nos vamos cuando hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Ahí hay paralelamente nos vamos alejando hasta cuando nos arrepentimos de corazón y volvemos y nos alineamos a la voluntad de Dios. Y volvemos al redil, al camino que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Pero lamentablemente, cuando nos alejamos de Dios y Dios permite para que aprendamos,
Pero es cuando nos alejamos, cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, hay consecuencia. Toda acción hay una reacción. Entonces, cuando volvemos a alinearnos, nos alineamos, pero hay consecuencia y tenemos que asumirla. Entonces, esta pandemia, podemos hablar de juicio o no de juicio de Dios, pero ¿acaso no es la conducta del hombre? ¿Acaso no es la consecuencia del hombre? ¿Acaso Dios no tiene que mandar una pandemia para parar este sistema, para llamar la atención? Y conversando con algunos hermanos y hermanas que a veces, y uno quisiera conversar con todo y poder estar, pero cuesta poder estar con todo, con lo que podemos estar y conversar y analizando en Dios, porque eso es lo lindo, en Dios, que en Dios todas las cosas nos ayudan a bien, que conforme a la voluntad de Dios son llamados, a los hijos de Dios, a los que están conectados, nos ayuda todo a bien. Y cuando conversamos con hermanos y hermanas y podemos ver y analizar esta pandemia, sacamos provecho, decimos, he aprendido este último tiempo cosas que antes no había aprendido. He valorado cosas que antes no valoraba. ¿Por qué? Porque cuando perdemos las cosas, ahí recién reaccionamos y decimos, no valoré todo ese tiempo, no valoré estas personas, no valoré esto y esto otro. ¿Por qué tenemos que perder las cosas? ¿Por qué tienen que pasar cosas para poder reaccionar? ¿Por qué necesitamos un estallido social? ¿Por qué necesitamos una pandemia? Y nos vienen tiempos mejores para la humanidad. Pero estas situaciones nos ayudan a reflexionar, a reaccionar, a decir, necesito más de Dios, necesito. Y mi nivel, y aquí son las pruebas donde digo, ¿dónde está mi fe? ¿Puesta en Dios o en mí mismo? O en la situación, en el trabajo, en mis padres, en el líder, en mi jefe. ¿Dónde está puesta su fe, mi fe? Porque una de las cosas que el Señor nos quiere ministrar es dónde está puesto nuestro corazón. Porque si analizamos, si vemos, si Dios permitió este árbol, sabiendo que iban a caer, sabiendo que iba a haber un desprendimiento, porque fueron echados del huerto del Edén. Hay consecuencia del pecado. Sabemos Romanos 3:23, sabemos también Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bien y el mal. En Cristo tenemos salvación, redención, vida eterna. Pero en el mal tenemos condenación, castigo eterno, lo dice la palabra del Señor. Entonces, siempre está la lucha entre el bien y el mal. Pero es ahí donde usted y yo, donde esté puesto nuestro corazón. Un punto, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Y otro punto, lo que el Señor nos quiere ministrar es la obediencia. Vemos que el pecado original, la desobediencia, la rebeldía, porque Dios nos da la libertad, el acceso, nos dice, ¿podemos hacer o no hacer la voluntad de Dios? Entonces, nosotros tenemos que estar alineados a la palabra del Señor, y no solo la palabra como lectura, sino guiados por el Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos corrija, que nos ministre, que nos guíe, que nos ilumine. La palabra del Señor es la que nos enseña y el Espíritu Santo dispuesto a decirnos, cuidado por aquí, no avances por acá, camina por aquí, lo estás haciendo bien, nos guía. Entonces, si analizamos desde un comienzo, porque así como la palabra del Señor dice que por uno entró el pecado, y por un hombre, así como entró el pecado, por un hombre también viene la salvación. Por un hombre, habla de Adán, entró el pecado, el germen del pecado, pero por un hombre, por Jesucristo, viene la salvación. Entonces, podemos analizar y ver que esto ya, el plan de Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino, nació, creció y fue crucificado. El plan de Dios, la obra redentora, Cristo nuestro vicario, podemos ver que ya de un comienzo estaba. Y podemos ver en Génesis 3:15, si lo leemos, podemos ver el primer versículo mesiánico que habla Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, a Satanás el diablo fue en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El peso de todo el pecado de la humanidad fue puesto en nuestro Señor Jesucristo, y el peso de la cruz del Calvario fue en sus tobillas, sus pies. Entonces vemos en Génesis 3:15 el primer versículo mesiánico, hablando de la venida de Jesucristo. Entonces vemos de aquel tiempo ya está preparado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que todo detrás está Dios. Por eso, como dice Apocalipsis capítulo 2, el que era, el que es y el que ha de venir, hablando del Señor Jesucristo. El que era, lo podemos ver en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Queremos ver a Jesucristo aquí en la tierra, lo podemos ver, lo tenemos en los evangelios, lo tenemos en la palabra de Dios, cómo ser nuestro modelo, Cristo, nuestro modelo a quien seguir, lo tenemos aquí para estudiar cómo Él era aquí en la tierra. El que es, lo podemos ver en hechos, el que es actuando. ¿Y acaso termina Hechos en el capítulo 28? No termina Hechos en el capítulo 28, continúa con nosotros. Hechos se está escribiendo, Hechos. El que es, ahora usted y yo estamos siendo en Cristo. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, pero ese proceso no es inmediato, hay un proceso y cada uno tiene distintos procesos. Dios tiene el poder para cambiarnos, transformarnos, hacer, pero Él sabe el proceso en cada uno de nosotros. Mientras nosotros vamos menguando, dejando que Él actúe, Dios en Jesucristo se va formando en nuestras vidas. Pero eso tenemos que distinguir, tenemos que discernir los tiempos, así como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Así usted y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos y cómo con la palabra del Señor, orando, teniendo comunidad, intimidad con Dios, adorándole a Él, porque Él busca adoradores. Él se goza cuando ve adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque Cristo es la verdad. Satanás es padre de mentira. Entonces cuando yo me conecto, yo empiezo a buscar, yo digo, estando en nuestros hogares, quizás en cuarentena, pero nada nos impide. Hemos tenido problemas de conexión, seguimos siendo iglesia, hay impedimento. Está la lucha siempre, el bien y el mal, afuera y dentro de la iglesia, que lo vamos a analizar también. Está la lucha siempre, el bien y el mal, pero usted y yo es donde dejamos que Cristo crezca, Cristo pueda permanecer en nuestros hogares, en nuestra familia. Ha costado ser familia, nos ha llamado a ser familia en este tiempo de pandemia, donde el índice de abuso, donde maltrato intrafamiliar ha avanzado. Si antes había con este tiempo en los hogares, ha aumentado. Hay tensión, mucha tensión. Hogares cristianos, hogares no cristianos y en hogares cristianos hay mucha tensión. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, Dios no está en cuarentena, pero tampoco Satanás y el diablo tampoco están en cuarentena. Incluso anoche, conversando con unas personas que están detrás de esta conexión y que nos están ayudando, ya sea Benjamín, David, Jaime, son los que están, yo no podría nombrar a más que están trabajando, pero conversaba con uno de ellos y analizamos, y el Señor nos ministra, porque cuando uno conversa con hermanos y hermanas, y es bueno estar conectado, porque en medio está Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos, en su nombre, Él está en medio. ¿Acaso no está en medio de esta conexión? Y lo que anoche conversamos y veíamos, conversando en Dios, si nosotros estamos transmitiendo, quizás ha cambiado la iglesia, se han roto un poco la estructura y quizás un poco que antes algunos decían, pero hablando de Facebook, y yo no quiero juzgar a nadie, no quiero levantar algún prejuicio, pero se veían comentarios y decían, ¿acaso Cristo tendría Facebook? Y que Facebook es del diablo y quién está detrás, y no quiero profundizar en eso y que tampoco que usted y yo nos desviemos, pero ¿acaso ahora nos está ocupando una de las redes y las conexiones que más ha ocupado ha sido Facebook? No es un fin, es un medio. Entonces nosotros seguimos siendo iglesia.
Ocupamos tecnología y hemos tenido que cambiar un poco la forma, comprando micrófonos, comprando distintos instrumentos para ser iglesia. Y yo veo algunos comentarios en alguna iglesia que la iglesia ya se ha transformado en living, el comedor, y cambiando a iglesia, corriendo los muebles para ser iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto de esto que estamos hablando, del bien y del mal? Que igual seguimos siendo iglesia, seguimos transmitiendo más que la tecnología y uno quiere hacerlo bien para el Señor. Y detrás hay programas, hay software, hay conexiones. ¿Cuál es el punto? Que detrás de todo esto es el mensaje de Cristo. Y anoche cuando conversaba con uno de los técnicos que está detrás, el mensaje de Cristo se quiere, lo importante de todo esto es que el mensaje de Cristo sea regado, que la palabra de Dios, la semilla, pueda ser expandida para que el alimento espiritual llegue a nuestros hogares, a nuestras familias. Entonces podemos decir, ¿hay impedimentos? Claro que sí. Porque el bien y el mal están siempre oponiéndose. Entonces podríamos decir, pero lo estamos haciendo vía redes sociales, vía tecnología, y de repente se caen las conexiones, hay impedimentos y hemos hemos superado distintas barreras. Pero aún así pasamos una y pasa otra situación. Entonces uno dice, ¿acaso no hay una lucha espiritual? Y no se trata de decir uno, espiritualizarlo todo, ni tampoco ser místico y cambiar un poco el enfoque. No, la lucha es real. La lucha espiritual, si tuviéramos vista espiritual, entenderíamos muchas cosas. Y oraríamos más. ¿Por qué cuando pasa en esta situación una pandemia, pasan dos cosas? Por eso el bien y el mal. Y son dos caminos. No hay más, son dos caminos donde o buscamos más de Dios, o la iglesia se duerme, o la iglesia se activa. Entonces son dos tiempos que estamos. Este tiempo que se ha agudizado, quizás antes costaba y era un poco liviano la vida cristiana. Pero este tiempo, y gloria a Dios porque este tiempo, porque de una u otra forma nos confronta. Porque aquí ninguno es bueno, ninguno es perfecto. Vamos hacia la perfección. Todos pecamos, pero nos arrepentimos. No pecamos por deporte. Nos arrepentimos, anhelamos decir, Señor, me equivoqué, he aprendido y ya no quiero volver a pecar. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El que se arrepiente de corazón quizás ha pecado, pero aprende de ese pecado, de ese error y cambia. Y quizás puede volver a caer. Quizás de 10 pecados está diciendo, pero todavía hay pecado y quizás estoy pecando menos, 5, 4, porque estamos siendo formados. Por eso podemos entender por qué puso ese árbol en el huerto del Edén. Sabía que íbamos a caer, que íbamos a pecar. En este tiempo, en este mundo, es un peregrinaje. Estamos como en la escuela, este tiempo de ser perfeccionado. Este tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, donde están lo bueno y lo malo, el bien y el mal, donde usted y yo nos equivocamos, pecamos, a veces la acertamos, a veces erramos. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, todos queremos lo mejor para la iglesia, pero ¿acaso también no hay oposición? No solo afuera, también en la iglesia, dentro de la iglesia. Usted y yo a veces somos tropiezos. ¿Por qué? Porque estamos en este tiempo del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, para aprender. ¿Cuándo a veces aprendemos? Cuando nos equivocamos. Y decimos, he aprendido, no lo vuelvo a hacer. Y cambio. Por eso, la oración modelo, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Y también dice, y perdona los pecados, así como yo soy perdonado, yo tengo que perdonar. ¿Quién no comete pecado? ¿Quién no se equivoca? Por eso quizás nosotros somos iglesia puertas abiertas, porque no podemos cerrar la puerta a nadie. Nosotros somos simple instrumento de la mano de Dios. Dios es el Señor de la obra. Entonces, podemos analizar y comprender el propósito que hay detrás de todo lo que está pasando. Por eso esta pandemia no partió el año pasado.
partió en el huerto del Edén, donde Dios nos deja pasar este proceso, donde la obra redentora, y quizás antes de Génesis 3:15, que es el primer versículo mesiánico, ya se anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo y esperamos la segunda venida, que ahí vamos a bajar con Cristo, porque así esperamos el arrebatamiento. Arrebatamiento es distinto que la segunda venida. Primero es el arrebatamiento y después la segunda venida. Pero el arrebatamiento, si es que nos encontramos en las nubes con Él, si es que no hemos partido antes, estamos en este tiempo de ser procesados, de ser perfeccionados, de ser moldeados. Por eso me gusta Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para todo. Léalo. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Dice también, tiempo para edificar y tiempo para destruir. Hay tiempo para todo aquí, porque aquí no estamos en la eternidad. Cuando logremos el camino angosto de la salvación, ahí vamos a estar por la eternidad. Ahí va a ser el gozo eterno. Vamos a reír, vamos a ver paz, todo lo bueno eterno. ¿Cómo sería llorar por la eternidad? ¿Sufrir por la eternidad? Allá en el cielo, no haber lloro, no haber llanto, será el gozo. Dice que donde ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, es lo que nos espera. Por eso este tiempo de preparación, donde reímos, lloramos, donde pasamos distintas situaciones, pruebas, luchas. ¿Quién no pasa pruebas? ¿Quién no pasa dificultad? ¿Por qué? Porque está el bien y el mal siempre presente. Pero donde usted y yo determinamos si tomamos lo bueno y también lo malo y aprendemos de lo malo para corregir, para ser perfeccionados. Ese es el propósito de Dios. Por eso, como le decía al comienzo, es donde esté mi corazón. Si mi corazón está puesto en Dios, todo me ayuda bien. ¿Acaso Job, cuando dice en los primeros capítulos, dice que Job era recto, era justo, era bueno, una buena persona, y tenía bendición, era rico, tenía heredad, tenía bienes, pero fue probado. Dios no pone más carga de la que uno puede soportar. Dios sabe a quién Él en cada uno pasa distintas situaciones. Todos somos probados para ser perfeccionados. Cuando Job, el diablo le dice, lo prueba y le viene una tras otra. Y uno puede decir, pero si Job era bueno y recto, ¿por qué fue probado? Humanamente, podemos hablar justicia humana. Podemos analizar, decir, si él era bueno, era justo, no tiene derecho a ser probado. ¿Por qué pasó? Perdió, porque venían a anunciarle una noticia mala y no terminaba de anunciarle uno y venía otro de sus trabajadores, venía otro y le contaba otra mala noticia. No terminaba otro y venía otro a contarle otra mala noticia, una tras otra. ¿Y acaso usted no ha pasado realmente momentos que cuando le falla alguna cosa, le vienen todos juntas? Falla la aspiradora, falla el horno eléctrico, falla la secadora, la plancha, la lavadora y el auto, y pasa una tras otra. Y uno dice, pero Señor, yo te sirvo, yo le busco, yo no deseo mal a nadie, yo busco, ¿por qué estoy pasando esto? Dios tiene el control, por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Pero vemos en Job un análisis y quizás viéndolo humanamente, siendo nosotros como jueces, el juicio correcto. ¿Por qué era probado? ¿Por qué fue probado? Si lo estaba haciendo bien, ¿acaso no ser probado el que lo hace mal? Dios está detrás de cada situación. Por eso todos pasamos pruebas. Si usted lee el último capítulo de Job, Job creía en Dios, puesto su corazón de Dios. Dios se agradaba de Job. Él decía, sacaba pecho, ¿no has visto otro como mi hijo Job? Y será hasta mañana que diga, Dios está agradado de su vida y de mi vida. Que pueda decir, mire mi hijo,
me agrado, me deleito. Job creía en Dios, tenía fe supuesta en Dios, aun cuando sus amigos, entre comillas amigos, decían, mira cómo estás, reniega contra tu Dios. Tenía una sarna que se limpiaba así, que se rascaba porque le picaba. Tocado su vida física, sus bienes materiales, hasta sus hijos. Fue probado. Su corazón seguía puesto en Dios. Tenía fe, buscaba a Dios. Pero si usted lee los últimos capítulos, dice que ahora mis ojos te ven. Si él creía en Dios, si él tenía puesto su corazón en Dios, al final de toda esta situación que él pasó, entendiendo que Dios tenía el control de todo, al final dijo, ahora mis ojos te ven. La fe que él tenía fue creciendo y su comunión, su intimidad, su encuentro con Dios creció, pudiendo ver y entendiendo no solo los propósitos de Dios, no solo seguir confiando en Dios, sino poder ver con los ojos de Cristo, oír con los ojos de Cristo, sentir como Cristo. Entonces, detrás de todo esto y detrás hay pruebas, hay luchas, cada uno en distintas áreas. Y déjeme decirle algo. Una de las cosas que el diablo, que el Señor lo reprenda, una de las formas estratégicas de trabajar con la humanidad, es que usted y yo, cuando vienen las pruebas, nos pone una carga y nos quiere sentir que somos los más probados. ¿Y por qué? Porque uno no sabe la situación que está viviendo el resto. Porque uno ve a algunos, hoy cuando iba a reuniones presenciales y uno veía alegres, contentos a algunos hermanos y hermanas, decían, están contentos, están bien, pero no ven mi lucha, no ven mi prueba, lo que yo estoy pasando en mi soledad. ¿Qué le quiero transmitir en el Señor? Todos pasamos distintas pruebas, luchas. Todos estamos siendo procesados por este tiempo entre el bien y el mal, este tiempo en este peregrinaje de aquí en la vida, de aquí en la tierra, donde estamos siendo procesados para sacar lo mejor, para que realmente no solo decirlo de nuestros labios, yo confío en Dios, sino que con mi corazón yo confío y dependo, sea la situación que sea, yo dependo y confío plenamente en Dios. Y Dios que ve el corazón, que nosotros podemos engañar al de al lado, al papá, al abuelo, al pastor, al líder, al jefe, a todo, menos a Dios. Dios que ve el corazón. Él dice, ha pasado la prueba, hay un precio que pagar. Todos quieren de Dios, todos queremos de Dios, todos queremos ministerio, aunque ministerio significa servicio, todos queremos estar, la presencia de sí. Gracias al Señor Jesucristo, nuestro vicario, tenemos salvación, redención. Por eso es gracia, un favor inmerecido. Eso es gracia. A diferencia de misericordia. Misericordia necesitamos un castigo. Misericordia es no recibir el castigo por nuestro pecado. Eso es misericordia. No recibir el castigo por nuestro pecado. Pero gracia es recibir algo que no merecemos, la salvación. Gracia significa favor inmerecido, que no merecíamos la salvación, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos redención. Entonces, cuando ponemos nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Dios, y Él que ve nuestro corazón, pasando distintas situaciones, pasamos esa prueba. Mi hijo es fiel, mi hija es fiel, yo lo voy a prosperar. La prosperidad no es solo económica, la prosperidad integral. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, somos prosperados. Y lo último, la obediencia y dónde está nuestro corazón, si está puesto en Dios o no. Porque si las pruebas
son más grandes que nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestra confianza, nuestra mirada está puesta en la situación, en el problema, y alejamos a Dios. Pero cuando entendemos quién es Dios, a pesar del problema, sabemos que nuestra confianza, nuestra dependencia está en Dios, y nuestra confianza es mayor que nuestra situación provisoria, esa situación circunstancial, porque lo que Dios nos quiere es proyectar a un tiempo mejor. Todo este tiempo que estamos pasando es un preparativo, es una preparación donde estamos siendo procesados, donde estamos siendo moldeados todos. Dios no cambia nuestro carácter, Dios trata con nuestro temperamento. Si no, seríamos robots, todos igual, todos. Y Dios tiene un trato con cada uno especial. Dios es amor, Dios es maravilloso, Dios es fiel, pero sí también depende de nosotros que pongamos el 1% para que Él ponga el 99%. Entonces, para terminar, ¿dónde está nuestro corazón? Así como la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 dice, ¿dónde está tu corazón? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amarás a uno o aborrecerás el otro, el bien y el mal. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El tema de las riquezas, si yo pongo mi corazón en Dios, es independiente si las riquezas están o no están. Si mi corazón está puesto en las riquezas, va a perecer, porque del polvo hemos sido formados y al polvo volveremos. Cuando yo tengo mi corazón puesto en Dios, no solo lo económico, no solo habla las riquezas, todo lo demás, Dios lo vuelca para bien. Aún como decía Job, aún cuando viene la prueba, aunque esté lo malo, porque Job decía a sus amigos, ¿acaso daremos gracias solo por lo bueno y no por lo malo? Por eso también en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice, dad gracias en todo. ¿Por algunas cosas? Por todo. Porque todo está Dios. Detrás está Dios desde un comienzo, antes del huerto del Edén. Ya la venida de nuestro Señor Jesucristo estaba anunciada. ¿Por qué? Porque nos deja de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Siempre el bien y el mal. Por eso nuestro corazón, ¿dónde está puesto? ¿En el problema? ¿En la dificultad? ¿En la economía? No es fácil. Hay luchas. Viene recesión laboral. Ya está viendo alimento. Uno que es padre, uno que es sacerdote en el hogar, tiene que alimentar esposa, hijos. Y es ahí donde está puesta nuestro corazón, la fe puesta en Dios. Y Dios suple. Y ahí es donde también como iglesia tenemos que ser un cuerpo. Entonces, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y también la obediencia. ¿Acaso este tema de la pandemia no habla también de la obediencia? Muchos hablando de que como país teníamos que estar todo en cuarentena. Algunos, pero ¿por qué se ha demorado tanto? No hay una receta. Hay países que ya estaban en cuarentena a nivel país y están peor que nosotros. Por eso va a depender también de la cultura de cada país, porque no es lo mismo de hablar de un país o como en Israel. Israel tiene otra situación, ellos están en lucha constante, para todos ellos, el que entra a Israel, para ellos todos pueden ser terroristas. Ellos están viviendo en un país donde en continua guerra. Entonces ellos están preparados cuando llaman a cuarentena a nivel nacional, ellos ya están más preparados. Pero así en otra nación como Chile, llama a todo una cuarentena a nivel región metropolitana, pero aún así los contagios han ido aumentando. Ahora vamos hace 3 semanas atrás, donde llegó el pic en esa semana y veíamos a nivel diario 30 muertos. Y el día martes veíamos, y el día jueves que nos tocaba oración veíamos 45. ¡Oh, qué alto! Pero yo pasé una semana y se duplicó la información, se duplicó la cantidad de muertes al día. ¿Por qué? Porque no hay obediencia.
Puede hacer una cuarentena a nivel nacional de nuestro país, Chile, una cuarentena, pero somos porfiados, somos desobedientes, nos cuesta el obedecer, incluso nos cuesta, y me llama la atención porque cuando comenzó todo esto, y cuesta ponerse una mascarilla, ¿por qué? Porque tendemos a hacer lo contrario, nos dice, haz esto, y nosotros hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque viene en nosotros el germen del pecado, está el bien y el mal, la lucha continua. Sabemos que hacer lo bueno, y no lo hacemos. Pablo decía, sé que tengo que hacer esto y hago todo lo contrario. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Está la lucha continua. Por eso va a depender de mi comunión, de mi intimidad, dónde está mi corazón puesto en Dios. Y la obediencia, que nos cuesta todo, todos estamos siendo procesados. Por eso partió por la desobediencia, la rebeldía, la rebelión. Y tenemos que volver a la obediencia. Nos cuesta obedecer a los líderes, nos cuesta obedecer en el trabajo, nos cuesta obedecer a la familia, los hijos de los padres en estos tiempos. Cuesta. Dios nos ayude. Dios nos enseñe. Y vamos a orar para pedirle la guía del Espíritu Santo en estos tiempos y ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Así como dice Mateo capítulo 25, porque Mateo capítulo 23 les habla duramente Jesús a los fariseos, los trata duramente. Capítulo 24 habla señales del fin. Y los primeros versículos vendrán falsos cristos, falsos profetas. ¿Para qué? Para engañar. Y usted sigue leyendo, lea todo el capítulo 24, porque en los tiempos que estamos viviendo ahora vienen pestes, terremotos, habrá guerra, rumores de guerra. Y también Mateo capítulo 24, versículo 24, léalo. Y dice que también vendrán milagros, pero no son de Dios. Vienen milagros, pero van a tratar de confundir el bien y el mal. El diablo siempre es copión. Vienen milagros, pero no son de Dios. Por eso tenemos que discernir cuál es la forma de poder entender los tiempos, comunión, oración, búsqueda, intimidad con Dios. Por eso este tiempo es crucial, es clave. O despertamos o nos quedamos en los laureles. Es así, es todo este tiempo, es todo o nada, el bien y el mal. O nos sometemos, o somos iglesia, nos humillamos, nos postramos. Señor, nos enseña a ser obedientes. O al final vamos a hacer como dice la palabra de Dios. El que conmigo está o el que no, contra mí es. Porque el que está conmigo me ayuda a juntar o el que no está conmigo va a desparramar. Así que vamos a orar. Y Dios tenga misericordia, Él es misericordioso. Y nos enseñe a humillarnos, a postrarnos, a que nuestro orgullo retroceda, a que Cristo pueda realmente crecer en nosotros. Y como dicen en Mateo capítulo 25, donde habla de las vírgenes prudentes, insensatas. Siempre es así, dos caminos. O ser como las prudentes que tenían sus vasijas llenas de aceite, o así también insensatas que tenían vasijas pero no tenían aceite. Así que vamos a orar. Señor, bendito Dios, gracias porque usted es siempre fiel, usted está en todo momento, usted no falla. Señor, gracias porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Fiel y maravilloso, eterno, glorioso, soberano Señor. Señor, nosotros cambiamos. A veces estamos bien por el cielo y otras veces estamos por el suelo. Señor, no queremos servirle por nuestra situación. No queremos servirle, Señor, por nuestro estado de ánimo. Porque ahora tengo un buen estado de ánimo y ahora le sirvo y quiero estar en la iglesia, poder ayudar, poder servir, porque Cristo vino a servir. Que no sea mi momento y a veces estoy de mal humor y no, ahora no quiero nada.
que no sea fluctuante. Así como también usted nos ministraba y nos decía, no seáis como niños fluctuantes, llevados por viento por doquier, viento de doctrina, sino maduros espiritualmente. Que este tiempo, porque esta pandemia va a pasar, pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos volver a ser los mismos. Señor amado, trate con nuestra vida. Enséñanos. Gracias porque usted es paciente. Gracias porque usted es misericordioso, porque usted es fiel, glorioso, maravilloso. Siga tratando con cada uno de nosotros. Ayúdenos, enséñenos a menguar. Enséñenos a ser familia. Enséñenos a que a Cristo reine en nuestros hogares. Señor, enséñenos a ser iglesia. Enséñenos a ser como las vírgenes prudentes. Que podamos velar y orar para no entrar en tentación, para estar firmes, para que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe no disminuya. Señor amado, yo le pido que usted, por medio de su Espíritu Santo, ministre cada hogar, cada familia que esté conectada. Y si alguno que sea conectado y no tiene al Señor, ha aceptado al Señor en su corazón como su Señor y Salvador, que hoy sea el día para tener ese encuentro con usted, para nacer de nuevo, un encuentro con usted, un encuentro con Cristo. Señor amado, y que pueda, y si alguno se conectó y necesita esa fuerza y que lo podemos acompañar en oración, que pueda escribir y podamos conectarnos y después de esta reunión poder llamarle y conectar y hacer la oración de fe, confesión de fe, que es la mejor decisión que podemos tomar. Señor amado, muchas gracias. Sea usted con la iglesia, sea usted con los hogares, sea usted con la familia, sea con nuestra nación. Auméntenos la fe. Así como Cristo le preguntaba a los discípulos, a los apóstoles, ¿tienen fe? Y ellos dijeron, sí, tenemos fe. Pero después dijeron, aumentanos la fe. Así también aumente nuestra fe, nuestra comunión. Señor, perdone si a veces nos desconectamos. No permita, Señor, llévenos a una comunión mayor, a una intimidad mayor. Porque así como la humanidad no vienen tiempos mejores, pero para la iglesia vienen tiempos gloriosos. Gracias por todo, Señor amado. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén.